Mis dos hermanos están metidos en el cine. ¿Hace y cuánto? todos, y mis papás también, y todo. Desde siempre. ¿Sí? Sí, desde que era niña. ¿Son actores? No, mi papá es director y productor, mi mamá es guionista, mi hermano es guionista y director, y mi otro hermano es empresario, pero tiene una empresa de catering para películas. Ok. O sea, runs in the family. Sí. Un poquito. Sí, todos. ¿Tú has actuado en cuántas pelis? En Televisión. Hice creo que 11 películas. Wow, Ujú. qué montón. Sí. Yo te conocí, pues obviamente por lo que pasó con Mediocre y todo ese rollo, pero creo que te vi mucho más en cine durante esa época, como que hubo un momento en el que la carrera musical y la cinematográfica iban como muy sincronizaditas, ¿no? Sí, pues realmente fue primero la cinematográfica, porque yo empecé desde muy chiquita, empecé como a los 8 años a hacer cosas, desde teatro musical, comerciales, películas, telenovelas, y luego como por ahí de los 20 paré para dedicarme de lleno y exclusivamente a mi carrera musical. ¿Por qué preferiste la música? Pues yo creo que la actuación para mí siempre fue como, pues fue algo que se me dio de manera natural cuando era niña, ¿no? Y me gusta mucho y lo disfruto mucho también, pero la música fue como ya como una decisión un poco más consciente, como a los 15, 16 que estás decidiendo qué vas a estudiar y demás, pues yo tenía como esta inquietud de probar a lo mejor estudiar música. Estaba entre música y actuación. Y fui a ver un par de escuelas de ambas y conocí una que me gustó muchísimo en México que se llamaba la Academia de Música Fermata y me llamó mucho la atención porque ahí podías estudiar, empezar la carrera antes de terminar, antes de tener tu título de de bachillerato. Ajá. Entonces me metí a estudiar así como para probar un semestre y ya, voló la cabeza. ¿Y seguiste estudiando? Sí, sí, seguí estudiando, pero ya, o sea, una cosa llevó a la otra. O sea, mientras estudiaba empecé con mi banda, primero tuve una banda mucho tiempo, luego empecé como a tocar jazz y estándares en distintos como barecitos de la ciudad y luego empecé a escribir mis canciones y luego, pues así, como que pum, 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 empezó todo a pasar y ya. La academia se fue, Sí. desapareció la academia del mapa. Pues no del todo, sí, la puse en pausa, luego la terminé finalmente, pero... Ah, ¿pudiste acabar? Sí, sí, acabé. Acabé después ya más bien un poco como por necia, como yo quiero tener mi título de licenciada y tuve una licenciatura en Full Sail, que es una escuela de producción online. Entonces ahí fue donde finalmente acabé mi carrera. ¿Qué estabas oyendo y qué motivó, más allá pues de la visión académica, el ingreso a la música? ¿Qué fuentes te inspiraron? ¿Qué bandas, artistas estabas oyendo cuando tenías la primera banda? Pues es que yo creo que venía ya desde mucho tiempo antes. O sea, para mí, como que yo de niña no diferenciaba la actuación de la música. O sea, como que para mí todo era una misma cosa como creativa que me divertía mucho haciendo. De hecho, lo primero que hice fue teatro musical. O sea, a mí me encantaba la música desde niña. Y crecí, y afortunadamente mi papá pues, era muy melómano, es muy melómano. Entonces, pues todo, desde Ella Fitzgerald, Billie Holiday, hasta Paul Simon, los Beatles, hasta Beck, hasta Bjork. O sea, mis primeros discos de Beck y Bjork no eran míos, eran de mi papá. Michael Jackson, o sea, todo lo que era lo que crecí más o menos escuchando. Y luego ya el entrar a la escuela de música me abrió muchísimo el panorama de escuchar pues de todo, y, o sea, desde rock alternativo, música brasileña, música más clásica, funk, ahí sí ya como que sí expandí mis horizontes muchísimo. Claro. Me volví como músico a propósito, o sea, que es como que estás buscando todo el tiempo cómo expandir tus horizontes, ¿no? Y cuando arranca la carrera, cuando arrancas a grabar, cuando tienes el primer disco solista, ¿por dónde jala la vena musical y artística puntualmente? ¿Por dónde te vas? ¿Por qué línea arrancas?
Pues a mí me gustaba mucho, sobre todo en ese entonces, todo lo que estaba sucediendo mucho en Sudamérica, en la música en español. O sea, me gustaba mucho el rock argentino, desde Gustavo Cerati, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, o sea, como que eran influencias importantes para mí. Y por la parte de Uruguay, pues más el cantautor, ¿no? Como Jorge Drexler, Martín Buscaglia. Y bueno, y como que cuando tuve la oportunidad de escoger un productor, pues me fui tirando para ese lado, ¿no? Más por la parte de los argentinos y los uruguayos. ¿A quién escogiste? Escogí a Tweety González, que fue el Okay. que produjo mi primer disco, y a Juan Campodónico por su parte. Wow. Entonces, sí, estuvo increíble Eso trabajar es con una ellos. combinación interesante, ¿no? Campodónico, que viene de Bajo Fondo, Tweety, que viene toda esa historia de Soda, Exactamente. que hizo también Superlitio acá. Exacto, ¿No? sí. Sí, no, y fue un gran primer disco porque aprendí muchísimo de los dos y se volvieron casi como una parte instrumental ya casi en mi carrera profesional, tanto que a la fecha son mis amigos, ¿no? O sea, los sigo muy en contacto con ellos, los quiero mucho, pues porque fue un disco creo que importante no solo para mí, sino para todos los involucrados, ¿no? ¿Y ahora dónde estás musicalmente? Producción, inspiración, sonoridad, lírica, ¿en qué punto te encuentras? Pues creo que ya pasaron 10 años, entonces pues he aprendido muchísimo en mi carrera. He tenido la fortuna que me ha llevado pues por distintos lados a trabajar con productores de todo tipo, colaboraciones muchas con artistas a los cuales he aprendido bastante. Y bueno, este disco, bueno, este primer sencillo que es parte de un disco, viene mucho ya después de haber sido yo mi propia productora, mi propia todo, y de haber experimentado mucho. Mi disco pasado fue como muy, a lo mejor más en el mundo del alternativo, como rock alternativo, pop. ¿Ese disco fue hace cuánto? Ese fue hace 4 años ya. Ok. Pues con este disco ahora quise un poco como hacer algo más en colaboración con otras personas. Trabajé con muchos productores, trabajé también, quería como experimentar también esa vena a lo mejor un poquito más latina, que yo sentía que mi música pues estaba mucho más en el rollo a lo mejor anglo, o a lo mejor de música británica, ¿no? Esa es como una influencia muy fuerte para mí, y tenía muchas ganas de experimentar con géneros a lo mejor un poquito más latinos, un poquito más rítmicos, más a lo mejor también hip hoperos, urbanos, R&B, que son pues también música que también me gusta mucho, ¿no? ¿Sientes que México se demoró en llegar a eso? ¿En llegar al urban, en llegar al R&B, en llegar al hip hop? Pues lo que pasa es que tiene mucho que ver con la cultura que hay también a nivel musical. O sea, yo creo que Colombia en ese aspecto tiene una raíz muy como afrocaribeña también un poco, ¿no? Hay mucha historia de cumbia. En México también lo hay, pero creo que no, a lo mejor no despuntó tanto como despuntó aquí el urbano que está ahorita pegando en todo el mundo, ¿no? Sí. Ahora sí, en México tenemos una influencia fuerte, y sí hay definitivamente unos expositores muy interesantes ahorita de música urbana, de trap, y bueno, y en los 90s, que pues, cuando yo estaba también chica, pues había pues grandes expositores más como del rap, pero como rap rock, que sí, era más como Control Machete o Molotov, ¿no? Que es un poco sí, seguían más estando de onda. todas maneras muy distanciados, con algunas excepciones como Control Machete, como del mainstream, de lo que estaba sucediendo, de lo que estabas viendo en MTV. No, pues veías cosas, ¿no? Sí, digo, veías Molotov y Control Machete, Claro. Molotov sobre todo, que Sí. fue un Claro, porque era como muy madrazo. alternativo y estaba muy conectado a esa onda alternativa de los Exacto. 90, venían los Beastie Boys y Exacto. tenía un poco esa conexión. Exacto. Pero digamos que siento que México fue siempre tan líder como en términos Claro. de pop. Totalmente. Y de repente como que they dropped the ball un poquito, ¿no? Sí, bueno, pues es que ahorita la verdad es que en ese aspecto Colombia
está siendo muy punta de lanza ahorita, yo siento, en toda Latinoamérica. ¿Por qué crees que está pasando eso? Pues traen toda la onda los colombianos, ¿qué te digo? ¿Trabajaste con alguno? Trabajé con muchos. En este disco trabajé con un montón. Pero, y sobre todo como mi cómplice en el disco, así, mi mano derecha en todo fue Juan Pablo Vega, también, que es un súper colombiano, muy bueno, muy músico, increíble, ¿no? ¿Cómo llegas a conectarte con él? Pues yo ya conocía su música y lo conocía a él como artista, y cuando estaba como buscando nuevas propuestas de productores y así, alguien me comentó de él, me senté a platicar con él y como que me di cuenta que teníamos muchas, como pasión por muchos géneros y que los dos también teníamos como muchas ganas de adentrarnos a lo mejor en cosas, en ritmos distintos que digo, él sí lo había experimentado más en su música y en su forma de producir, pero yo no tanto, ¿no? Entonces, como que le dije, órale, va, métete a esta aventura conmigo y vámonos a trabajar con todos estos, sobre todo en el caso del sencillo de que tiene, pues con estos chicos de Icon Music que pues hacen un género totalmente distinto, ¿no? O sea, totalmente metidos en ese mundo de la música urbana. Y pues vamos ahora sí que tú y yo con nuestra guitarra, así, a ver de qué manera fusionamos estos dos mundos, ¿no? ¿Qué sucede cuando empiezas a ver el crecimiento de la canción en YouTube? Cuando empiezas a ver que en cuestión de días, de un mes, ves los millones de reproducciones así abultarse. ¿Es culpa un poco de ese acercamiento a la sensibilidad urbana? ¿Es simplemente lo que está pasando en la música en la actualidad con respecto a lo que estabas viviendo hace 10 años? ¿Cómo ves la cosa? Pues yo creo que, o sea, tiene que ver con que siento que la canción, o sea, es una buena canción. Es una gran canción. Verdaderamente como que la letra conecta muy bien, tiene como una manera de decir las cosas súper fresca y súper distinta para lo que yo vengo manejando anteriormente. Definitivamente tiene este toque de lo que está sucediendo hoy en día, o sea, es una canción en ese aspecto pues actual, y bueno, y también siempre hay un componente que a veces uno quisiera que como artista a veces se te olvida que es importante, pero también hay un factor suerte ahí, ¿no? Que tu canción conecta con la gente y que a veces no sabes muy bien el por qué, y es el momento adecuado para que las cosas se alineen y se dé ese éxito, ¿no? Cuando hablas de factor suerte, me pongo a pensar un poco también en la inclusión de las múltiples colaboraciones con artistas que están mandando un poco la parada en términos de sonoridad y de popularidad de esa sonoridad para el público, junto a conectar con un compositor y un productor con una trayectoria muy interesante como Juan Pablo Vega y con un artista como tú que ha tenido esta oportunidad de construir relaciones y amistades alrededor de músicos muy importantes a lo largo de una carrera amplia. Y me pregunto, en ese factor suerte, ¿qué tanto de esa suerte está de todas maneras premeditado por lo que ya has avanzado y lo que has aprendido respecto al mundo del pop y a cómo tus canciones anteriores han alcanzado a la gente, en el sentido de hago más cortico este coro, dejo que el productor o que Icon me diga por dónde irme por este lado en esta estrofa, ¿no? Y en ese sentido tengo una canción más consistente que va un poco más with the times, con el tiempo. Pues mira, creo que definitivamente la intuición de todo este conocimiento que vas ganando conforme tu experiencia, definitivamente ayuda mucho a poder saber cómo crear una canción pop o no, o por lo menos a tomar las ciertas decisiones, pero también, o sea, eso no te puede, o sea, puede funcionar como puede no, porque yo también pude haber decidido trabajar con Juan Pablo y trabajar con Icon y que llegáramos todos al estudio y que hubiera sido un fiasco y que nos lleváramos fatal y que lo que saliera fuera horrible y entonces pues vámonos, ahora sí que Warner, gracias por participar, perdiste no sé cuánta plata, lo siento mucho, ¿no?
pero sí, también es eso, que las cosas fluyan, ¿no? Y sí, y la verdad es que fue increíble ver cómo fluyó, ¿no? Y cómo estos dos mundos tan distintos y pues generaciones ya también distintas, porque al final de cuentas Juan Pablo y yo ya éramos casi que 10 años mayores que muchos de los chicos de Icon, ¿no? Pues fue muy padre, muy interesante ver cómo ellos entienden la música, cómo entienden tu música y cómo tú aportas a ellos también, y fue de verdad como que salimos todos de ahí, de esa semana de sesión, súper inspirados, súper enamorados los unos de los otros, o sea, como realmente muy entusiasmados con este sonido que habíamos creado, que si tú les preguntas a ellos, a lo mejor yo que no conozco demasiado del género, pues yo sí escucho como los tintes urbanos muy claros en qué tiene, pero ellos te dicen, no, esto no es urbano, esto es otra cosa, Ajá. ¿sabes? Esto es otro género, estamos haciendo algo muy nuevo, muy diferente, y eso es increíble, ¿no? El formar parte de eso. Sí, la textura sin duda jala para otro lado, no sí. necesariamente se encasilla dentro de un lugar sí, no. puntual. No. Funciona bastante bien para quienes están buscando como algo refrescante. Sí. En términos de éxito, ¿qué define el éxito para ti? Te vi emocionada en Twitter hablando un poco sobre el movimiento rápido en redes sociales de esta canción. ¿Qué tan importante es eso para vos? Pues mira, tiene su importancia porque hoy en día sí la gente se fija mucho, los promotores se fijan mucho, ahora sí que la gente que te va a comprar tu show en la cantidad de views que tiene un sencillo, ¿no? Y también eso, cómo se viraliza algo, pues también es un factor importante porque te dice que la gente lo está compartiendo, que es algo y es una canción que además se presta para eso. Entonces sí es importante, o sea, creo que tiene vamos, aunque no, tampoco haces música esperando te morirías de la angustia de estar todo el tiempo pensando en cuántos likes o cuántos views va a tener mi canción, ¿no? Pero sí es importante, sobre todo te digo, hoy en día por esas cosas. Volviendo a la distancia generacional, de los 10 años que hay entre tú y entre Vega y este combo nuevo de productores, ¿qué ves ahí? No, Vega es mi contemporáneo, ¿eh? Sí. Vega sí tiene mi edad. Sí, lo voy a balconear, ¿eh? No, él sí es de mi edad. No se haga. Por eso digo, como que esa distancia que hay entre tú, Vega, y estos personajes. Exacto. ¿Qué ves ahí? ¿Qué está pasando con respecto a lo que pasaba hace, 10 años? ¿Sí? Ese trayecto caminado que de todas maneras sirve como experiencia para mirar desde esa perspectiva artística. ¿Dónde está la música pop? ¿Dónde está la música alternativa también, si se le puede decir? Pues, mira, la verdad es que, o sea, si bien sí ha cambiado mucho la forma de hacer música, porque también hoy en día es una velocidad impresionante, no solamente a la hora de componer, sino también las canciones, como que se mueven más rápido, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, o sea, te dabas el lujo de hacer una intro así increíble, claro. Hoy en día es así de, minuto, ¿qué te pasa? ¿Dónde quedó el coro a los 30 segundos? ¿Dónde está? ¿No? Y tú como que, wow, ¿cómo puede ser? Pero tiene mucho que ver con cómo la gente consume información hoy en día y las nuevas generaciones cómo consumen información. Pero al mismo tiempo, y por otro lado, o sea, me doy cuenta, yo sí creo, o sea, hay gente que como que dice, no, o sea, había más talento antes o había mejor música antes, y yo creo que no. Realmente la gente, por lo menos a mí, mi experiencia con las que me ha tocado trabajar, la gente joven viene súper revolucionada, o sea, tienen una cantidad de expertise en tantas áreas, o sea, son grandísimos productores, grandísimos compositores y cantantes o músicos, y además buenísimos promotores de su propia música y generadores de contenido, y además dirigen sus propios videos y además hacen el arte de sus discos, ¿no? Que dices, wow, o sea, ¿en qué momento aprendieron a hacer todo esto, no? Y veo también el mismo talento, la misma pasión que hay en mi generación, la hay también en las nuevas generaciones. O sea, creo que eso es un requisito para ser músico, ¿no? Sí. Esa versatilidad puede jugar en contra del arte a futuro,
en términos de la velocidad con la que, por ejemplo, un usuario está consumiendo tu música y también la manera como ves de pronto responder a la gente joven en los festivales a una canción con un hook y brincan y se toman su selfie y sale. ¿Peligra un poco la canción como la entendemos y la estamos viendo transformarse? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, yo creo que siempre en todo momento y en toda época había siempre como las cosas positivas y las cosas negativas de la música pop, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, creo que sí hay un poquito de todo en ese aspecto, ¿no? Y así como puede peligrar, también creo que tiene sus cosas positivas, ¿no? La velocidad a la que se mueven las cosas, porque simplemente quiere decir que hay tanto acceso, pues también eso te nutre muchísimo. O sea, a mí como artista, por lo menos, el de repente conocer música de todas partes y estar bombardeada constantemente de información, pues sí aprendes un montón y es un reto mantenerse vigente y creando tanto contenido, ¿no? En ese orden de ideas, ¿por qué seguir haciendo o buscando esa tierra prometida de un álbum en una era de canciones, independientemente de que ahora estés con una canción que va funcionando muy bien? ¿Cómo va a desarrollarse? Uy, oigo algo por allá. Mi bebé, mi reina. ¿Cómo se llama? Franca. Ok, ¿cuánto tiene? Tiene 5 meses. Ok, ¿y estás girando con ella? Sí, sí, la pasamos muy bien, la verdad. Es súper... ¿Cómo funciona la vida de una mamá con su hija on the road? ¿Cómo funciona eso? Pues la verdad es que soy una persona muy afortunada en ese aspecto, ¿no? Creo que yo no lo veo tan diferente a una mujer que tiene un trabajo de oficina y tiene también a su hija. O sea, al final de cuentas todas somos working moms, ¿no? Todo mucho depende también del apoyo que puedes tener, ¿no? Y yo afortunadamente me dedico a algo en donde todo el mundo alrededor ha sido muy receptivo al hecho, pues, de que traigo a mi bebé y que giro con ella y que por lo menos en esta etapa de mi vida, pues eso ha cobrado una importancia, pues obviamente una prioridad muy, muy grande, ¿no? Y digo, es padrísimo y es muy divertido. Definitivamente creo que ha cambiado mi manera de hacer música o mi manera también de trabajar, ¿no? ¿Es difícil con respecto a épocas anteriores? Pues es más cansado, duermes menos. Eso es así lo que es, ¿no? Tu logística cambia, por supuesto. Los porque aviones, ¿cómo funcionan los aviones? Pues eso, que a lo mejor antes te jeteabas en el avión, ¿no? 4 horas feliz de la vida, o te ponías a ver ¿no? la serie o lo que sea, y ahorita sí, pues no, estás con bebé y demás, y pues te digo, tiene sus cosas como todas sus dificultades, pero pues al final es algo pues muy, muy bonito. ¿Cuándo sale la siguiente canción? Ya muy pronto. Ok. Ya ¿Cómo muy va a pronto. salir el disco? Quiero decir, con respecto a la pregunta anterior del álbum. Claro, o sea, para mí, te digo, el álbum sigue siendo como... Yo lo veo más como desde un aspecto creativo. O sea, yo crecí escuchando álbums y para mí... como que tener 12 canciones u 11 canciones o 10 canciones, o sea, tener un álbum es buen espacio, es como una película, es como, o sea, te da tiempo de contar una historia en 65 minutos, 60 minutos o 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Lo mismo con un álbum, o sea, tienes 11, 12, 13 canciones para decir algo y para tener un mensaje, para tener pues un concepto nuevo, ¿no? Entonces a mí por eso me siguen encantando los álbumes, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, pues este disco para mí tiene muchas canciones que pueden funcionar también como sencillos, y también nos hemos adaptado a esa manera nueva de sacar contenido. Entonces pues la idea va a ser sacar algunos sencillos más antes de presentar el álbum completo. ¿El último show fue en dónde? ¿En Juárez? Ciudad Juárez, sí. ¿Qué tal está Juárez con respecto a los medios de comunicación y lo que uno ve en Juárez? No, digo... Porque tú sabes, de la misma manera que se habla de Colombia y se habla en los medios de Colombia y se muestra una cosa de Colombia, se muestra algo de Juárez, pero ahí estás tú un par de noches atrás, sí, y veo reseñas de todo el mundo muy contento. Sí, Juárez la verdad es que es como un ave fénix, o sea, realmente se ha
levantado muy bien de la ola de violencia que vivieron hace un tiempo atrás. Y pues está muy bien, digo, como todos lados en donde desafortunadamente tenemos un problema serio en México con el narcotráfico y como lo vivieron aquí también. Y bueno, pues eso sigue siendo algo de lo cual estar al pendiente y algo que estamos tratando de combatir. Pero bueno, la vida también sigue y la gente es muy aguantadora y le encanta también ir a conciertos y te digo, también tiene toda esta otra vida que ha renacido un Juárez, pues te digo, muy consciente y muy padre, ¿no? Buenísimo. Una última cosa antes de dejarte ir para que sigas trabajando y para que vuelvas a Franca dentro de un ratico. Las mujeres, ¿cómo ves a las mujeres en el negocio de la música, en el oficio de hacer canciones, en el spotlight de la música pop? ¿Para dónde va la cosa? ¿Para dónde van las cosas con todo lo que está pasando con esta transformación? No, pues es increíble. O sea, digo, yo creo en la música, por lo menos, yo me siento muy afortunada de estar viviendo en la generación en la que vivo, porque realmente siento que somos un montón de chicas en mi generación que en la música pues estamos un poco como redefiniendo cuáles son las reglas o la manera de hacer música y la manera de lidiar con nuestras carreras, ¿no? Me considero, te digo, muy afortunada de compartir ese momento y de conocerlas personalmente y de poder tener ese intercambio de ideas y de sentimientos y de amistades y realmente somos como muy colegas y eso es algo muy bonito que se ha dado, ¿no? Y que no sé, pero siento que anteriormente no era tan así, ¿no? Y hoy, pues te digo, todas son amigas, todas nos buscamos, todas nos echamos la mano. Ahí vi a Ana Torroja escribiéndote, ahí vi a Julieta Venegas escribiéndote en Instagram. Sí, y no, y ellas, digo, son de otras generaciones, pero dentro de mí, o sea, Natalia, Carla, Francisca, Camila Moreno, Roshan Red, Dani Spala, ¡Qué combo! Sí, ahí la verdad es que hay un montón, Mon Laferte, hay un montón de chicas y todas, te digo, si no son tu amiga directamente, son amiga de otra y entonces, ¿no? Te ponen en contacto y entonces hay como, realmente hay muy buena química, es como muy genuino todo lo que se percibe, yo creo, ¿no? Pues felicitaciones, la canción está increíble. Gracias. Gracias por darme estos minutos. Es No, un gusto muchas tenerte aquí en Bogotá y felicidades y bendiciones con esa niña. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, qué buena onda.